Sí, sí se observa, profesor. Un momento, está cargando. Ya, ok, ya se puede observar. Perfecto. A ver. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión de la unidad didáctica de procesos de bebidas industriales. Para el día de hoy hemos preparado una exposición para cerrar esta segunda parte del curso. Y pues vamos a comenzar con la exposición del grupo número 1, que le ha tocado los temas de coñac y brandy. Ellos van a comentar algunas cosas respecto a la elaboración, a la historia y cómo es que estos procesos son aplicables a la industria y si es que podríamos aplicarlos tal vez en el contexto en el que nos encontramos. Para ello, voy a dejar en el uso de la palabra al alumno José Ramos Cachi para que pueda comenzar la exposición y presentar a su grupo. Adelante, Cachi. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la elaboración, como la historia eh, del coñac y el brandy. En este caso le doy paso a mi compañera Medali para que dé la introducción. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. No sé si me logran escuchar. Sí, adelante. Ya. El presente trabajo trata acerca del coñac y brandy, que se puede definir como bebidas destiladas a base de vino. Para empezar, se debe tener en claro que el brandy es un tipo de bebida y el coñac es un tipo de brandy, lo cual se diferencian por su ubicación, ya que el brandy se suele elaborar en cualquier parte del mundo y el coñac solo en Francia, en la región de Cognac. El brandy suele ser elaborado de cualquier variedad de uva, ya sea la blanca o la tinta, y se realiza mediante cualquier tipo de destilación. También suele tener un envejecimiento de al menos 6 meses en barricas de madera. En cambio, con el coñac solo se debe elaborar con 3 variedades de uva blanca, ya sea la Ugni Blanc, la Colombar o la Folle Blanche. Por supuesto, obviamente no introduce otras variedades de uva. Por otro lado, se realiza doble destilación en alambique clásico de cobre y suele tener un envejecimiento de mínimo 3 años en barricas de roble. Y la característica principal de este trabajo es poder brindar información veraz acerca de estos dos tipos de bebidas con el fin de que sepan diferenciarlas, ya que muchas personas suelen decir que son iguales cuando es totalmente lo contrario. Y tenemos como objetivo conocer la historia específicamente del coñac y brandy, asegurar la comprensión de dicha exposición a todos nuestros compañeros, siendo útil para su aprendizaje. También proporcionar ideas claves acerca del coñac y brandy, conocer el proceso productivo de estas bebidas, informar la cantidad correspondiente a nivel mundial y nacional sobre el consumo del coñac y brandy. Gracias. Continuando con la exposición, vamos con la historia, la milenaria historia del coñac. Según algunos historiadores, el antecedente más inmediato del coñac fue la decisión de los cultivadores galos de almacenar en toneles de robles por largos años en el siglo 2018. Sus vinos destilados y convertidos en aguardientes por la época, por la demanda entonces tenían en el mercado. Fue ese tiempo de almacenamiento en barrica lo que propició que en el líquido se tomara un color dorado
y que su viveza y ardor se transformaran en algo agradable al paladar, con un exquisito aroma. La bebida tomó el nombre de una pequeña ciudad de apenas de 20.000 habitantes, ubicada en la región de Poitou-Charentes, que le dio su nombre Cognac, al más universal de los destilados provenientes del vino. Lógicamente, la magia de su encanto no radica solo en su proceso de elaboración, pues en el territorio galo donde se produce coinciden, por fortuna, diversas características geoclimáticas que les dan a las uvas un sello único. El suelo cacareo de la región de cabida a una vid sui generis, de la cual salen vinos secos y líquidos, los cuales son destilados para obtener este licor exquisito. Es muy interesante que tienda a veces a considerarse a todo coñac como hijo legítimo del brandy, vino quemado, llamado en inglés brandy y en alemán Rantling. Continúe, por favor, no se escucha. No se escucha, jóvenes. Profesor, ¿se aprecia la siguiente diapositiva del brandy? El brandy Estoy en como... una diapositiva que dice el brandy como lo conocemos hoy. Ajá. Mari Carmen continúa. Creo que tiene problemas. A ver, deben continuar porque se está quemando su tiempo también, ¿ah? Buenas tardes, profesor. Sí, lo que pasa es que Mónica me tiene problemas con su audio, pero voy a continuar con la exposición. El brandy que, como hoy conocemos, tiene origen de que es un licor, ¿no? Incierto. Sin embargo, se conoce que los primeros ejemplares de esta espirituosa bebida fueron producidos entre los siglos XVIII y XVI. Ajá, 16. La elaboración de brandy no fueron planeada. Fue gracias al azar que se logró. Cuenta la leyenda que un comerciante holandés se trasladó a la región de Cognac, Francia, para comprar algunos vinos de bajo grado alcohólico y elevada acidez, con el propósito de llevarlos a su país y venderlos. En medio de este viaje, este hombre tuvo una idea para economizar los costos de transporte. Entonces el negociante se le ocurrió concentrar el vino. Para esto lo calentó y lo destiló. Los gases, producto de la ebullición del líquido, eran retirados. Luego nuevamente eran condensados al aplicarles agua mediante tuberías básicas. Después de esto, el mercader decidió llevar consigo el concentrado del vino, pero dejó guardado en barricas de madera el líquido de la destilación, es decir, el alcohol. En un próximo viaje lo recogería, pero las cosas no se dieron como él pensaba. Entonces, al llegar a Holanda, compró alcohol de la mejor calidad para hacer la mezcla y recuperar las propiedades originales del vino. Sin embargo, el resultado fue fatal, ya que el sabor de la bebida fue desagradable y desafortunadamente este personaje perdió el dinero de su inversión y cayó en la quiebra. A raíz de esto, no pudo volver a Cognac y llevar los barriles
que contenían el alcohol. Estos permanecieron en Francia. Después de algunos años, un curioso marinero se aventuró a descubrir que estaba alojado en dichas barricas. Abrió una de estas y se encontró con un atractivo líquido dorado que tenía un aroma volátil, etéreo y delicioso. Este cautivó su atención y se animó a olerlo un poco más cerca. Ese aroma lo invitó a probarlo. Con cierto temor, sirvió un poco de licor y dejó que calentara su garganta y estremeciera sus sentidos. El marino había descubierto una bebida deliciosa que tenía un alto grado alcohólico. Ya que había disfrutado de esta experiencia, sirvió un poco más de trago a sus colegas, quienes bebieron hasta embriagarse. Esta fue la primera borrachera de un grupo de amigos con el brandy. Como materias primas e insumos que se utilizan para la elaboración del coñac, tenemos lo que es la uva blanca, que hay 3 variedades para su utilización, que es la Ugly Blanc, la Colombard y la Fauve Blanche. También se utiliza levadura, azúcar, que es opcional, y metabisulfito. Para la elaboración del brandy tenemos lo que es la uva blanca o también la uva tinta, la levadura y también el metabisulfito. A continuación les daré a conocer sobre el procesamiento del coñac. Para su elaboración empleamos el vino de uvas blancas sometido a un doble proceso de destilación en los famosos alambiques. La primera destilación obtenemos el aguardiente con una graduación de unos 30 grados y en la segunda el bon chauffe en torno a 70 grados, que posteriormente se bajarán, a partir del cual se obtiene el coñac, y manteniendo envejeciéndose en las barricas de roble durante algo más de 2 años. Y es justo gracias a las 2 destilaciones que se obtiene un aguardiente incoloro con un contenido alcohólico de aproximadamente un 70% de alcohol. El grado de alcohol obtenido es rebajado y es cuando se da paso al coñac, envejeciéndose en toneladas durante algo más de 2 años. Punto que marcará la calidad final de nuestro coñac, y es que esta bebida solo puede ser considerada coñac cuando ha permanecido al menos este tiempo en barricas. Durante la etapa de envejecimiento, el porcentaje de alcohol en el aguardiente disminuye a causa de la evaporación que permite las paredes de las barricas de roble. En el caso del brandy, se obtiene de cocer vino recién fermentado y de condensar los vapores alcohólicos. Una vez apartada el agua gracias al proceso de la destilación, el brandy se elabora en casi todos los países con una producción de vino, y para que cada brandy sea diferente, la legislación permite añadir maceraciones de frutas, la fibra de roble, almendras, vainilla y oscurecerlo con caramelo. Entonces, para la destilación deben obtenerse mostos libres de sustancias olosas y tánicas. Por eso se utiliza buenas prensas horizontales. Los mostos fermentan en depósitos de acero inoxidable a una temperatura de 16 grados Celsius a 17. Finalizada la fermentación, los vinos esperan los primeros fríos invernales para ser destilados, tiempo que permanecerán en contacto con levaduras y sedimentos, enriqueciéndolos en fruta, intensidad aromática y aterciopelado en su materia corpórea. Los brandy más viejos y refinados se someten a crianza estática, permaneciendo durante años en la misma barrica de roble, y otros brandys que siguen el sistema de criaderas y soleras. ¿Qué pasó, grupo? ¿Ya terminó? Profesor, mis disculpas, se colgó, mis disculpas. Ya, Voy a ok, continuar yo. adelante. Disculpe, profesor. Flujograma del coñac. En este caso hay coñac que son afrutados, y es por eso que en la recepción le he puesto fruta como parámetro.
Entonces ingresa la fruta o la uva en este caso, se selecciona, se clasifica, se lava, se desinfecta y aquí ingresan a un tanque de fermentación donde se añade la levadura y en este caso como parámetro, como temperatura tenemos que se va a fermentar de 18 a 20 grados Celsius con un pH de 3 a 3.4. Después sigue la destilación 1. En esta primera destilación obtenemos un grado alcohólico de 27 al 30%. En esta destilación se sacan la cabeza, el corazón y la cola. Y en la segunda destilación entra solamente lo que es el corazón. El corazón se destila y se halla un porcentaje no mayor a 72% de alcohol. Luego se añeja en barricas de roble, se embotella y se almacena. Flujograma del brandy. En recepción entra la uva blanca, se selecciona y se clasifica, se lava y se desinfecta. En este caso se da el despalillado y se prensa en unas prensas horizontales. Luego se da la fermentación, se añade la levadura y la fermentación se da a una temperatura de 16 a 17 grados Celsius. Luego se da una primera destilación donde obtenemos cabeza, corazón y cola. Esto de acá se da más o menos por unas 8 a 9 horas. Y luego pasamos a la segunda destilación, donde se da un proceso de 11 a 12 horas, es un poquito más lenta, ¿vale? Y donde obtenemos un grado alcohólico del 70%. Luego se añeja en barricas de roble, donde baja su grado alcohólico por la evaporación de alcohol a 40 grados de alcohol. Luego se embotella y se almacena. Le doy pase a mi compañero Burgos para que continúe con la exposición. Continúe, equipo, por favor. Voy a continuar, profesor, porque tienen problemas con su internet. El consumo mundial en el coñac se da entre 205.9 millones de botellas vendidas. El cognac batió en récord de exportaciones en los últimos 12 meses por un valor de 3.200 millones de euros. Unos 3.600 millones de dólares reportaron hoy medios locales. La Oficina Nacional Interprofesional del Cognac dijo que Estados Unidos es el primer mercado mundial para el cognac, con un consumo de alrededor de 86 millones de botellas. Le sigue con más de 26 millones de botellas el Singapur y China, mientras el Reino Unido con 10 millones. El consumo mundial del brandy, el volumen del consumo registrado de la marca fue de aproximadamente 10.5 millones de cajas de 9 litros a nivel mundial en el último año estudiado. En el consumo en el Perú, tenemos que el cognac, una cifra aproximadamente de 1.5 millones en los últimos años, según un estudio actual. En el brandy tenemos una cifra de consumo de 2.7 millones.
una de las conclusiones, se dio a conocer la historia específicamente del cognac y el brandy, además de su proceso productivo. Se logró también ser claros y precisos con la exposición a todos nuestros compañeros, contribuyendo en su aprendizaje. Se proporcionaron ideas claves por parte de los exponentes acerca del tema tratado. Se informó la cantidad correspondiente a nivel mundial y nacional sobre el consumo de cognac y el brandy. No se encontró información actualizada acerca de las posibles oportunidades a nivel nacional. No se ha encontrado que oportunidades a nivel nacional, ¿no? Que haya oportunidades a nivel nacional acerca del cognac y el brandy, profesor. Bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas. Y eso sería todo, profesor. Muy bien, gracias al equipo por la exposición. Bueno, si ustedes seguramente han estado atentos a la exposición del equipo, que ha sido bastante clara, se van a dar cuenta de que hay algunas diferencias bien marcadas entre lo que nosotros conocemos como un destilado de uva, llamado para nosotros pisco fundamentalmente, y lo que es pues un brandy o un coñac, ¿no? La diferencia donde radica principalmente pues en el añejo, ¿no? El coñac se añeja en barricas de roble. Y bueno, también hay que saber que la diferencia principal pues entre el brandy y el coñac es justamente una denominación de origen, ¿no? Y obviamente el uso específico de las materias primas de esa zona específicamente, ¿no? Llámese Cognac en Francia, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en Perú, cuando nosotros queremos celebrar un pisco, si no está en la región pisco o región sur del país, no se puede llamar pisco. Se tiene que llamar puro de uva, ¿sí? Al destilado de uva. Es denominación de origen también, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos ha expuesto el equipo es que el brandy en sí, incluido el coñac, obviamente, es un producto que se genera, pues, en primera instancia de la fermentación de la uva, ¿no? Se fermenta uva, como elaborar un vino, ¿no? Se mantiene, pues, en almacenamiento durante un determinado tiempo y se hace una bidestilación para poder extraer los componentes volátiles, incluido el etanol, de una manera más refinada, llegar a una concentración alcohólica de 70 grados de Ilusac, para después hacer la dilución ya en la estandarización del coñac o brandy propiamente dicho, ¿no? Esto a veces no se hace por dilución también, y lo que se hace es dejar que volatilice durante el añejamiento, ¿no? Porque durante el añejo se pierde graduación alcohólica también. Entonces, bueno, son productos que nosotros normalmente no consumimos en territorio peruano, tal cual lo ha dicho el equipo, pero es importante que sepamos su fabricación. ¿Por qué? A ver, jóvenes, esto ya es proyectándonos a futuro, ¿sí? Ustedes saben que la tendencia de un país productor como somos nosotros es la venta de materias primas. Sin embargo, conforme se ha venido desarrollando la economía mundial, se ha hecho necesario que los países que los países que exportan materias primas también empiecen a procesar sus propios, digamos, productos transformados, ¿no? Es producto de la industrialización que se necesita ir procesando algunos productos. Ahora, si bien es cierto, nosotros somos exportadores de materias primas, muchas de las cosas que nosotros exportamos no se consumen aquí, ¿no? Tienen mercado extranjero o se consumen en una medida muy reducida. Ejemplo, el espárrago, la alcachofa.
es muy poca el porcentaje de la población nacional que consumen estos productos. Sin embargo, en el extranjero se consumen como pan de cada día prácticamente, ¿no? Lo mismo podría ocurrir con el coñac, o en todo caso el brandy, porque el coñac no podríamos procesar acá porque no estamos en Cogna. Pero puede ocurrir con el brandy de que como oportunidad de mercado se empiece a sacar al extranjero brandy peruano. Y es perfectamente factible. Ahora, ¿eso de qué va a depender? Pues del mercado que hay en el extranjero. Que si bien es cierto, pues es muy competitivo, pero por alguna razón, bueno, no es por alguna razón, por trabajo de Mincetur, todo lo que tiene que ver con gastronomía y bebidas de Perú tienen una muy buena imagen, una muy buena aceptación, sobre todo en el mercado canadiense, europeo, australiano y estadounidense, ¿no? Y por ahí el japonés también. Entonces, por ahí que podría tranquilamente aperturarse una oportunidad de negocio, ¿ok? Y no necesariamente para el consumo local. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias al grupo número 1. ¿Sí? Vamos por favor con el grupo número 2. ¿Pueden levantar la mano? A ver, está Ixa. ¿Quién más está el grupo 2? Kelly, Miriam. Bueno, ¿quién va a proyectar sus diapositivas? Por favor, me comunican. Buenas tardes, profesor. Yo voy a proyectar. Perfecto, Ixa. Perfecto. Puedes ir proyectando cuando gustes. Ajá, vodka. Uy, aquí tengo algunas experiencias que contarles respecto a, a la etapa que me tocó trabajar por la sierra, pero primero quiero escuchar la exposición, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Vamos con la exposición del grupo número 2. El tema asignado ha sido el proceso de elaboración de vodka. Los dejo, pues, con la libertad de poder comenzar la exposición cuando ustedes gusten. Adelante. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy a mi grupo les ha tocado exponer el vodka. Mi grupo está conformado por mi persona, por Julka Esquivel Kelly Jacqueline, López Zabaleta Briseida y Mesa Cruz Flor Miriam. Bueno, comenzamos con la introducción. El vodka es la bebida espirituosa más consumida a nivel mundial y es muy popular. Posee un suave sabor, se puede beber sola, con hielo e incluso combinarla con frutas, esencias u otros licores para obtener tragos más fuertes y variados. Dicho esto, el vodka es un licor fundamental para preparar cócteles. Se caracteriza por ser la bebida alcohólica más tradicional y popular de los países del norte de Europa, con mayor impacto en Rusia y Polonia, ya que estos dos países se disputan la creación de esta fascinante bebida. El vodka se considera la bebida nacional de Rusia y Polonia por excelencia. Por esta razón, el mejor vodka se elabora en estos países. Para conocer un poco más de su historia, de qué está compuesto, cómo se elabora y cuál es su consumo, te lo describimos a continuación. Nuestros objetivos son conocer su historia, proceso y consumo del vodka, fortalecer nuestro conocimiento en el entorno de bebidas alcohólicas y evaluar las ventas que éste ha podido tener con el pasar del tiempo. Ahora damos inicio a su historia. La palabra vodka surge del ruso voda o agua en castellano. Por su parte, los polacos usaban dicho término para referirse a cualquier bebida blanca destilada. Su nacimiento nos lleva hasta la Edad Media, cuando comenzó a popularizarse. Se elabora a partir de patatas y poseía fines medicinales. Los expertos apuntan que su uso era común en Rusia por ser un remedio eficaz contra el frío. Es curioso que los primeros en elaborar este destilado
fueron los monjes. Gracias a ellos, los campesinos del siglo XVIII comenzaron a beber vodka y su consumo empieza a crecer en Rusia. Sin embargo, esta bebida no empezó a expandirse hasta la Revolución Rusa en 1917. La población empezó a huir hacia los países europeos, que llevaron consigo su boda o agua. Pero el reconocimiento mundial de esta bebida no llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, momento histórico en el que el vodka llega a las manos de los norteamericanos. El lugar de nacimiento y la historia del vodka se debaten ampliamente entre Polonia y Rusia. Estos países la reclaman como su creación y la celebran como bebida nacional. Polonia es famosa por reproducir vodka de papas. Esto comenzó después de un intercambio real a principios del siglo XIX, cuando el emperador austriaco le regaló al rey polaco el objeto exótico de las Américas. Las principales materias primas e insumos del vodka se tiene como el trigo, el centeno, la cebada, maíz y papas, azúcar o melaza, levadura y agua. Principios de procesamiento. El vodka tiene un proceso de elaboración rápido, ya que no requiere envejecimiento alguno en barricas. En primer lugar, se obtiene un líquido alcohólico bastante puro con la fermentación del almidón con levaduras y agua. Posteriormente, se procede a la destilación en un alambique. El número de destilaciones realizadas es un indicativo de pureza y de calidad. Lo habitual es realizar este proceso 2 o 3 veces, pero existe el vodka premium, que se llega a destilar hasta 9 veces. Después viene la filtración para eliminar impurezas. Por último, se tiene que realizar la disolución en agua pura hasta conseguir una graduación en torno a los 40 grados, ya que sin diluir lo que obtenemos es puro etanol de 96 grados. A continuación, le doy pase a mi compañera. Voy a explicar ahora la elaboración del vodka, el flujograma. Iniciemos con la recepción. Para la recepción de materia prima se debe de tener su respectiva certificación que le otorgue la localidad del producto. Se clasifica de materia prima y los demás insumos para mantenerlo en las condiciones necesarias que cada uno de ellos requiera y luego se pesa la materia prima necesaria para el procesamiento. En la clasificación de los tamaños de cualquier materia prima, es donde se descartan algunos de las uvas machacadas o con algunos defectos. Pasamos a un pesado y a un molido, donde se retiran los residuos, donde obtenemos luego un almidón que se pasa por un agua tratada, donde se realiza el mezclado. Se mezcla el almidón con agua tratada, evitando la formación de grumos. Esto es muy importante tomar en cuenta la calidad de agua a usar para este proceso. Gelatinización. Cuando la mezcla está homogénea, se calienta a temperatura de 70 grados Celsius, dando como consecuencia la gelatinización del almidón. Luego de ella se deja un reposo. Para luego pasar a obtener el mosto. En lo cual en el mosto se le va a añadir 2% de levadura. Luego de ello pasamos a la inoculación. Se coloca, por ejemplo, se debe colocar 100 mililitros de mosto en un vaso de precipitados a 35 grados Celsius, donde se agrega el 2% de levadura con respecto al volumen del mosto. Se deja en reposo durante 5 minutos hasta que la levadura se disuelva y presente espuma sobre la superficie. Esto indica que la levadura está lista para inocular al resto del mosto. Luego de ello
pasamos a un proceso de la fermentación, que esto se da a 18 grados Celsius. Luego de ello pasa a un trasvase, terminando el proceso de fermentación, pasamos al se toma como Brix y pH constantes, se procede a trasvasar el mosto a otro recipiente con el fin de eliminar los sedimentos. Luego de ello se da la destilación. El mosto pasa a un primer proceso de destilación con el fin de obtener etanol con un bajo grado alcohólico, pero con un mínimo de sólidos suspendidos. Luego pasa por una segunda y tercera destilación de manera que se purifica el etanol y se eleva el grado alcohólico hasta 40 grados. Luego de ello pasamos al embotellado, tapado, etiquetado y almacenado. Consumo mundial. El consumo mundial del vodka fue 4.44 billones de litros en el 2012, según el reporte. Los rusos fueron los responsables de consumir casi la mitad del total mundial, el equivalente a 14 litros por persona. En el consumo en el Perú, nosotros nos encontramos con un 7.2%, lo cual se ha incrementado el consumo de vodka en el Perú en el año 2015. Nota, por ejemplo, tenemos nosotros acá en el Perú el 14 Incas. Es un vodka destilado de alta calidad, elaborado de forma artesanal con base de las papas nativas con certificación orgánica cultivadas por los pequeños productores de las zonas de alto andinas del país. Este vodka obtuvo la medalla de oro en el concurso mundial de vinos y bebidas espirituosas de Nueva York, realizado en Estados Unidos. 14 Incas es el primer vodka elaborado con papas nativas en el mundo. Es peruano y ha recibido un reconocimiento a escala internacional. Oportunidades en el mercado. Según Ricardo Ford, uno de los socios del vodka 14 Incas, quiere posicionar el vodka en el país con la identidad que ofrece la papa peruana. Según él, nos dijo que van a entrar primero en restaurantes peruanos, además de supermercados y licorerías. 14 Incas, el nombre del vodka es 14 Incas y la propuesta de ellos se basa en los hombros de los agricultores de la sierra peruana. No hay mercado para montones de papas nativas, explicó el emprendedor. Para fabricar el destilado, contacta a diversos productores de papas menos consumidas en el país, pero se conocen unas 10 aproximadamente. Conclusiones. El vodka es uno de los licores más consumidos a nivel mundial. Esta bebida espirituosa se puede mezclar con frutas o esencias u otros licores. Para este licor se utilizan papas nativas, trigo, agave, maíz morado. Son los insumos que le dan carácter e identidad a esta selección peruana de bebidas espirituosas. El primer vodka elaborado con papas nativas en el mundo es peruano y nuevamente recibió un reconocimiento a escala internacional. La marca 14 Incas, lo cual habíamos mencionado que había recibido una medalla de oro a la mejor microdestilería en un concurso realizado en la ciudad de Londres, en Inglaterra. A lo largo del tiempo, el consumo del vodka a nivel mundial, según el volumen de ventas, es de millones de cajas de 9 litros, convirtiéndolo en un producto muy demandado en el mercado de bebidas alcohólicas. Y acá tenemos la referencia. Gracias. Muy bien, gracias al grupo número 2. Muy buena la explicación de proceso de elaboración de vodka. Hacer mención nada más, por ahí se les fue, de
que el vodka no es una bebida de uvas estrujadas, como por ahí mencionaron. El vodka es una bebida cuya materia prima principal es la papa, ¿ok? ¿Y quién es el principal productor de papa en el mundo? Perú, ¿sí? ¿Quién tiene la mayor cantidad de variedades de papa en el mundo? Perú. Sin embargo, esta bebida, pues, es, digamos, eh, típica, ¿no? Sobre todo de Rusia y Polonia, ¿no? A ver, yo como experiencia les puedo contar dos cosas, ¿no? Lo primero, lo que me tocó observar, pues, en el tiempo en que estaba trabajando por la zona de Curvos, Huamachuco, había mucha papa que se les quedaba por problemas de transporte a los agricultores y no había forma de poder sacar todo el producto a mercado, puesto que las chacras no tenían un acceso definido y la única forma de sacar los costales de papa era en mula, ¿no? Pero obviamente pues tienes cantidad de papa sembrada y las mulas pues te pueden llevar 2, 3 sacos a lo mucho por viaje, pero no más, ¿no? Entonces había producto que se quedaba a la espera de la compra y se malograba, ¿no? Entonces, en aquella época ya se conocía de las oportunidades que existían en el mercado peruano respecto al vodka, pero no se creía mucho de que se podía realizar este tipo de proceso para poder comercializar, ¿no? Entonces, se hizo un estudio tipo costo-beneficio porque ellos en la zona consumían otro tipo de bebidas alcohólicas que tenían que traer desde la capital de distrito. Y eso les salía bastante caro, ¿no? Entonces se empezó con un proyecto para poder generar al pueblo sus propias bebidas alcohólicas. No sé, así empezó, ¿no? Eh, a partir de la papa que se les quedaba en chacra, ¿no? Se empezó así el proyecto y ese proyecto lo han mantenido hasta el año 2020, marzo. Ellos han estado elaborando su vodka artesanal, ¿no? En chacra. ¿Qué ha pasado en el 2020, marzo? Pandemia, se detiene todo el mundo, ¿no? Entonces, no solamente habían algunos insumos que ya ellos no encontraban, sino también que no había forma de poder tener libertad para poder incentivar el consumo de este producto. Entonces, el consumo del vodka en sí disminuyó totalmente de esta zona y de los pueblos aledaños que ya se están familiarizando con este producto. Y se empezó a quedar también el vodka que ya habían preparado, ¿no? Entonces, adicionalmente a ello, ya no querían preparar más, pero si es que de alguna manera pues se les terminaba acabando, iban a haber algunos insumos que ellos no iban a poder conseguir por tema de pandemia, justamente. Específicamente uno, las amilasas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que se dieron cuenta ellos de que surgió una nueva oportunidad, ¿no? O sea, ya nadie quiere consumir vodka porque estamos en pandemia y todo, pero todo el mundo necesita alcohol. Entonces le dieron una destiladita más al vodka y obtuvieron su propio alcohol. Y con ese alcohol se desinfectaron y gracias a Dios no tuvieron mayor complicación con el tema de la pandemia. Pero lo que sí ocurrió fue que la gente empezó a pedirles alcohol en los caseríos cercanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían este alcohol que antes había sido vodka, ¿no? Disponible y en los caseríos pues no llegaba el transporte, todo estaba detenido. Entonces ellos empezaron a vender y se les acabó. Sin embargo, sí tenían papa, pero ya no tenían amilasas, ¿no? ¿Qué hacemos? Ustedes saben, jóvenes, que donde muchos ven crisis, otros ven oportunidad, ¿cierto? Y hay una práctica en los emprendimientos, sobre todo de la selva oriental del Perú, en una bebida alcohólica que es el masato. No sé si ustedes han escuchado. El masato es una bebida alcohólica hecha de yuca y la
preparación del masato es bien característica porque se prepara masticando la yuca para que pueda fermentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la elaboración del masato? Como no tienen ellos los insumos para poder desdoblar los almidones de la yuca que son complejos y que la levadura no puede comerlos porque son muy grandes, entonces necesitaban una amilasa, una enzima que destruye ese almidón y lo convierte en azúcares más simples. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, no tenemos recursos. ¿Qué es lo que tiene más amilasas concentradas prácticamente y que lo tienen al alcance de la mano? Pues la saliva. La saliva tiene cualquier cantidad de amilasas. Entonces, si tú le agregas saliva a este producto, la yuca, la saliva lo que hace es desdoblar los almidones y transformarlo en azúcares más simples y ahí ya puede actuar la levadura. Curioso, en algunos casos asqueroso, para muchos, pero la realidad es esa. La saliva es el insumo que tiene más amilasas, justamente, porque nosotros necesitamos esas amilasas para poder digerir bien nuestros alimentos. Es más, por eso es que ustedes les recomiendan siempre que mastiquen bien sus alimentos. No porque los tienen que triturar con sus dientes, sino para que se integre la saliva, que es lo que contiene la cantidad de amilasas para poder digerir adecuadamente. Entonces ellos usaron esta práctica, ¿no? Y empezaron a mascar o a chachar algunos trozos de papa y les funcionó perfecto. Y como era alcohol para uso medicinal, para manos, ¿sí? No hubo ningún problema. Y empezaron a obtener vodka a partir de papa chachada, ¿no? Y bueno, esa es un poco la experiencia que yo les puedo contar respecto a eso. Siempre es bueno tener uh, ante una situación compleja, más alternativas de solución, ¿no? Y eso es algo que de repente en algún momento ustedes también van a tener que aplicar, por más que de repente no sea la mejor práctica, lo que nosotros podamos observar, pero les está sacando de un problema bastante interesante, porque si no ellos no hubieran vendido todo el alcohol que vendieron durante toda la pandemia y siguen vendiendo hasta ahorita. Entonces, les ha ido muy bien, ¿no? Gracias al ingenio. Solamente eso. Muy bien, jóvenes, muy bien. En el mercado peruano el vodka es bastante demandado, es una de las bebidas más demandadas, ¿no? Incluso podría decirles que en volumen se consume casi igual que el pisco en nuestro país. Y eso es bastante, porque el pisco es nuestra bebida bandera. Y sin embargo el vodka, que no es bandera de nosotros, tiene bastante cuota de consumo en nuestro país, ¿no? Solamente por delante están el whisky y la cerveza convencional que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Bien, bien. Grupo 3, por favor. Muchas gracias al grupo 2. Grupo 3, levante la mano. El grupo 3, por favor, levante la mano para que puedan presentar su exposición. Perfecto, Marlon. ¿Quién más está de tu grupo? Hernán. Lucía, Denis, Alonso. Bien. ¿Quién va a proyectar? ¿Quién va a proyectar, jóvenes? A ver, grupo 3, ¿quién va a proyectar? Buenas tardes, mi compañera Lucía. Ok, ok, listo. Lucía, por favor, puedes proyectar cuando gustes. Muy bien, ya se puede apreciar. En esta oportunidad, el grupo número 3 nos va a hablar sobre el proceso de elaboración de whisky. Es un tema sumamente importante, una oportunidad de negocio también en nuestro país. Bien, los dejo para que puedan exponer cuando gusten, ¿ok? Adelante.
Grupo 3 pueden comenzar, por favor. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar un poco de lo que vendría a ser el whisky, historia, producción y niveles de consumo que hay tanto en el mundo como también. Continúe, por favor, el grupo no se escucha nada. Disculpe, profesor, ¿me logra escuchar ahí? Andan como... Sí, sí te escucho, Marlon. ¿Me confirma si están viendo las diapositivas, por favor? Sí las estamos viendo. Bien. Vamos a hablar de lo que es el whisky. Podríamos decir que el whisky es la bebida alcohólica resultado de la destilación de maltas fermentadas. La malta es un grano de cereal generalmente cebada o centeno, que ha iniciado el proceso de germinación y que posteriormente se ha secado. Este proceso se llama maltear. En esta ocasión conoceremos acerca de la historia del whisky, los insumos que se utiliza, el diagrama de flujo para su elaboración, el consumo mundial y a nivel del Perú, finalmente una pequeña conclusión. El objetivo de esta exposición son dar a conocer un poco de la historia del whisky, conocer el diagrama de flujo para la elaboración del whisky y dar a conocer también el consumo mundial, nacional y la oportunidad que tiene el whisky en nuestro país. Ahora les voy a hacer mención la historia del whisky. Se dice que el origen del whisky se dio en China a finales del siglo XIII. Lo que se buscaba con esta invención era un medicamento para la cura de la peste bubónica, pero después fue exportada por todo el mundo y donde los escoceses mejoraron el proceso de elaboración de la bebida a tal punto que refinaron el proceso hasta obtener muchas variedades de whisky que se comercializan hasta el día de hoy. En este tiempo, la cultura celta sabía destilar el centeno y la cebada, por lo que el brebaje obtenido era para ellos un regalo de los dioses, que revivía a los muertos y los calentaba durante el invierno. En el año 1494 se conoció un escrito hecho en la en la antigüedad, en donde se describe el proceso de destilación de licor en Escocia, cuando el fraile John Core logró sacar 6 fanegas de malta que equivalen a más o menos 6 botellas. Esta cantidad inicialmente fue distribuida en la comunidad para labores de medicina. Para los siglos XVII y XVIII, el whisky adquirió un nuevo uso, ya que
Con esto se conservaban los cuerpos que esperaban por ser disecados. En el año 1579, el nivel de personas consumidoras de alcohol aumentó mucho, por lo que la Iglesia quiso controlar este tipo de hábitos promulgando una ley que impidía el consumo de whisky los días domingos. Sin embargo, ese intento de la Iglesia duraría muy poco, ya que en 1780 el impuesto sobre el vino se incrementó, por lo que la demanda de whisky aumentó, creciendo su nivel de consumo en todas las comunidades, y a mediados del siglo XIX empezaron a mezclar whisky de malta con whisky de grano, el cual era más barato. En 1850, Andrew Usher y Cia fabricaron el primer whisky de mezcla. Además, por esos años también llegó el whisky americano, que fue fundado con los conocimientos y tecnología de los primeros colonos escoceses, destilerías de esta herencia que aún hay en todo el mundo. Ahora voy a hacer mención de las principales materias primas e insumos para la elaboración. Tenemos en el grupo de los cereales, ya que sin cereales no hay whisky. El almidón de los cereales, normalmente cebada, aunque también se usa maíz, centeno o trigo, se convierten en azúcar y posteriormente en alcohol. El proceso de malteado consiste en la germinación de los granos de cereal, como ya se hizo mención. Se vierte agua caliente sobre los cereales para provocarles la germinación y después se secan rápidamente con aire muy caliente para tostarlos y secarlos. También tenemos las maltas. El grano malteado es cualquier grano que se haya permitido germinar para estimular la formación de enzimas endógenas. El grano germinado normalmente se seca al horno para conservar la actividad de la enzima, para impartir sabores, aromas y colores complejos, y para preservar el grano, la estabilidad del almacenamiento también. La cebada es el grano tradicional para maltear y la malta de centeno también se usa para algunos whiskies de América del Norte. Agua y levadura. Gracias al agua caliente se puede extraer azúcares para disolver en la mezcla. El producto resultante es un líquido dulzón y caliente. Comienza a enfriarse y se le añade levadura para que fermente. El resultado en este punto es algo muy parecido a la cerveza. Continuamos con los principios de procesamiento. Bien. Tenemos la recepción de materia prima. En este caso, pues la materia prima es transportada en camiones, ¿no? También tenemos la selección de la materia prima, en la cual es muy importante hacer una inspección antes de utilizarla con el fin de tener la seguridad de que el producto está en buenas condiciones de sanidad. La humedad debe estar comprendida entre 11 y 13%. De no ser así, deberán ser secados antes de almacenarlos en los hilos acondicionados con la temperatura y humedad y la ventilación adecuada. No obstante, el grano no suele ser almacenado durante más de 6 semanas debido a la inactividad del germen. El remojo. Los granos secados se llevan al granero de malta, donde se esparcen sobre el piso de este. Allí se inicia el proceso de remojo. Este consiste en aumentar la humedad del grano entre un 35 y 45%. Por ello, se remojan los granos a unos 17 grados, oxigenándolos con frecuencia para que el embrión no se ahogue. Este produce la activación enzimática y bueno, los granos se dejan reposar por 2 o 3 días. Es importante que la ventilación sea óptima para que no haya una concentración de CO2. La germinación. Al final del periodo de descanso, el embrión comienza a germinar. En este proceso, las proteínas se descomponen en aminoácidos y las paredes de las células en almidón y betaglucanos.
En el transcurso del proceso se realiza una rotación de los granos con el fin de controlar la temperatura y la tasa de germinación de los granos. El proceso durará aproximadamente 4 o 5 días, obteniendo así la malta. Y ya por último tenemos la desecación. Una vez alcanzados los niveles enzimáticos adecuados, se debe finalizar la germinación. Esto se realiza mediante la desecación. Este proceso demora unos 30 o 48 horas. Se lleva a cabo con la quema de la turba, cuyo humo es mezclado con el aire caliente, lo que detiene la actividad biológica, evitando que todo el almidón en el grano sea consumido por el crecimiento de la planta. Es muy importante no excederse con la temperatura en la quema, ya que esto podría terminar matando las enzimas involucradas en el proceso y necesarias para catalizar las reacciones posteriores. Luego se envía la malta a los hilos de almacenamiento cerrados al vacío, en los cuales esta puede ser almacenada hasta 1 año. La malta se transporta al silo con cintas transportadoras o con modernos tornillos transportadores. Los tornillos, en fin. Continúen, por favor. Equipo, continúe con la exposición. Equipo, ¿me escuchan, por favor? Jóvenes, ¿me escuchan? Por favor, levanten la mano si me escuchan, jóvenes. ¿Se me escucha? Sí, ok. Entonces el problema de audio no es mío. El equipo número 3, por favor. Si es que el señor Marlon no puede continuar la exposición por problemas de audio, alguien más que continúe la exposición. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, continúe. Continuando con el flujograma, comenzamos con la molienda. La malta se pasa ya por un tamiz que elimina las raíces, tallos y los granos duros que no han sido malteados. Entonces, la molienda tritura los granos de malta obtenida en el proceso anterior, consiguiendo así una harina denominada el gris, la cual contiene restos sólidos de la cáscara de los granos. Al triturar la malta, es importante recordar que mientras más fino sea la malta, más eficiente será el proceso de elaboración del whisky. Pasamos con la maceración. Antes de la fermentación, el almidón del gris debe desintegrarse en azúcares más simples. Ya este proceso se le denomina sacarificación. La desintegración del almidón resulta en hidratos de carbono, maltosa dextrina,
trisacárido y monosacárido más simples. El proceso comienza con el agregado de agua a 64 grados Celsius, agua desmineralizada al gris, y luego se mezcla con la ayuda de paletas mecánicas en un recipiente denominado mash tub. Esto hace que el almidón se vuelva soluble. Entonces, una vez que el gris se convirtió en azúcar maltosa, debido a la activación de las enzimas que quedaron remanentes en la malta, posteriormente el componente sólido resultante es vuelto a mezclar con agua, pero esta vez a 75 grados Celsius, obteniéndose un líquido azucarado denominado wort. Después del calentamiento adicional, toda la masa se vuelve gomosa y pegajosa a través de un proceso de gelinización. Las moléculas de almidón absorben agua. La parte sólida del proceso de gelanitización es extraída para agregarle agua a 85 grados Celsius, lo que elimina el exceso de almidón. Ya esta mezcla se filtra y con ello se obtiene el mosto destinado a la fermentación y residuos ricos en celulosa, los que son reciclados y usados como alimentos ya para otro proceso. La clave de esta etapa no se sobrepasa las temperaturas estipuladas, denominadas strike point, porque esto podría terminar matando a las enzimas, impidiendo la reacción que transforma el almidón en azúcar. Y este proceso demora 3 a 4 horas aproximadamente. Seguimos con el enfriado. El wort es extraído en la molienda, es derivado a un cambiador de calor No se escucha, continúe, por favor. sí, profesor, disculpe. En donde su temperatura es reducida a unos 20 grados Celsius, debido a que una temperatura elevada en la fermentación puede producir fermentaciones secundarias que dan elementos no deseados, tales como ácido láctico, ácido butírico y entre otros. Si la temperatura desciende por debajo de 15 grados Celsius, la fermentación puede detenerse antes de que todo el azúcar se fermente. Y una temperatura elevada producirá la muerte de las levaduras en la siguiente etapa. Continuamos con la fermentación. Una vez enfriado el wort, se le agregan las levaduras y se envía la mezcla a un tanque denominado washback, donde se inicia la fermentación, y es un proceso que dura aproximadamente de 2 a 3 días. Las reacciones químicas que conlleva este proceso son muy violentas, razón por la cual la temperatura de la mezcla tiende a elevarse. Al tiempo que crece su concentración de alcohol, disminuye su pH y se libera una espuma que queda en la superficie de la mezcla. Todos estos efectos son los que terminan por matar a la levadura. La solución final está compuesta por una solución acuosa con aproximadamente 8% de alcohol y unos compuestos químicos denominados congéneres. A este conjunto se le denomina ya mosto fermentado o wash. Pasamos a la destilación. El wash se vierte en unos alambiques de cobre de destilación sencilla
conocidos como Spirit Steel, que no son más que recipientes con una base circular cuyo diámetro se van reduciendo a medida que uno se acerca a la parte superior de este mismo. Dado que a esta temperatura el alcohol se evapora y el agua no, termina obteniendo en la parte superior el alcohol en estado gaseoso, el cual es posteriormente condensado. Al ingresar al alambique, es calentado a 95 grados Celsius, lo cual genera una espuma que tiene que ser controlada por el operador o o el encargado, en forma tal de que no alcance el cuello del alambique. La temperatura se va aumentando, logrando que pase todo el alcohol, el cual es luego enfriado en un condensador. Este resultante es almacenado en un recipiente. En este punto la mezcla ya contiene una graduación alcohólica del 30% y se le denomina ya la wine, dando por finalizada la parte de destilación. Básicamente, durante este primer paso se separa el alcohol del líquido fermentado y elimina por completo los residuos de levadura y otros residuos. Luego estos son ya redirigidos a un segundo alambique, en donde estos son calentados de nuevo a 84 grados Celsius, llevando adelante una nueva destilación, en donde ya se obtienen 3 destilados con distintos contenidos de alcohol y diferentes calidades. Luego de eso, pasamos al enfriado. Se enfría el producto ya obtenido de la destilación por medio de intercambiadores de calor hasta llegar a una temperatura ambiente, para luego llevarlo a las barricas de maduración. Estos movimientos son realizados por medio de bombas centrífugas para evitar la disminución de las cualidades de la bebida alcohólica, y luego se da un transporte a almacenes. Ya el producto obtenido se lleva a las bodegas de almacenaje, donde se colocará en los barriles en los cuales se realiza el envejecimiento. Maduración y envejecimiento. Ya en esta operación, ya el whisky que se obtiene del proceso de destilación es incoloro. Este ya será añejado 4 años en barricas de roble de entre 300 litros o de la madera, ya que ayuda a eliminar compuestos sulfurosos y vegetales que se hayan quedado luego de la destilación. Durante el envejecimiento, el whisky experimenta las siguientes transformaciones. Por ejemplo, el whisky pierde una cantidad de alcohol proporcional al tiempo de envejecimiento. Esta pérdida ya es causada por la evaporación del líquido dentro de la barrica a través de sus poros. Un segundo punto es que el whisky se vuelve de color amarillo, dorado, debido a las sustancias solubles contenidas en las duelas que son absorbidas por el whisky. Punto 3. La acidez del whisky aumenta debido a los ácidos solubles que se encuentran ya en la barrica o en la madera de la barrica. Mezclado de barricas. Antes de realizar el embotellado, el whisky de muchos barriles se mezcla en un tanque de acero inoxidable de gran tamaño
después lo cual el producto se adapta a las características específicas de la marca y se regula su grado alcohólico con el agregado de agua desmineralizada. La edad del whisky que se da después del embotellado debe ser la del whisky más joven de ese año. El embotellado. Aquí ya se recepcionan las botellas, se despaletizan y desembalan. También se le da la correcta limpieza y esterilización a las botellas. Las máquinas llenadoras de botellas tienen por principal misión introducir el whisky en el interior de las botellas, alcanzando un nivel adecuado en función de la capacidad nominal de las mismas y de su temperatura, así como también de garantizar las condiciones de estabilización de producto embotellado. Y pasamos al etiquetado. Y luego al packaging y procede a paletizado. Por último, al almacenamiento. Ya el tiempo de almacenamiento en botella no es un requisito legal y no produce beneficios significativos en la característica del whisky. Al igual que en todos los almacenamientos anteriores, el ambiente debe ser controlado. A ver, controlen su tiempo, por favor, un par de minutos más, porque se están excediendo ya. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que vendría a ser el consumo mundial. El consumo de whisky ha crecido debido a que se ha comenzado a utilizar en los últimos años en coctelería, lo que ha hecho que muchos jóvenes entren al mercado. El país con mayor consumo es la India, con 1.548 millones de litros, siendo la mayor parte producida por VE India. En este país prácticamente solo se consumen productos de fabricación nacional debido a la complicada estructura fiscal federal, los altos impuestos de importación y la política que favorece a productores domésticos frente a las demás empresas extranjeras. El segundo mayor consumidor es Estados Unidos, eh, principal consumidor y productor de whisky bourbon, pero que a nivel de consumo total por año no alcanza el 50% del consumo de la India. Según los datos proporcionados acerca del consumo per cápita global de whisky, scotch y bourbon, se puede observar que en el primer lugar lo ocupa Francia. La India es el primer consumidor en litros por año, es desplazado al noveno lugar. Uruguay es el primer latinoamericano de la lista, tendencia que se ha mantenido constante en los últimos años. Con respecto al consumo en el Perú, el whisky es uno de los principales licores extranjeros que importa el Perú y que representa más del 50% de las compras totales, siendo el whisky escocés de mayor adquisición. Y manifiesta Salvador López Cano, presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vinos, licores y otras bebidas de la Cámara de Comercio de Lima. Además, indica que el volumen importado de whisky suma 1.3 millones de litros, valorizados en 11 millones, siendo Escocia el principal origen de importación de este licor. A esto agrega que el consumo promedio anual del whisky es de 0,2% por persona, lográndose el licor importado más consumido en Perú. En el tema calidad y precio, dentro de los licores disponibles en el mercado, el whisky escocés es el producto con mayor consideración
por el añejamiento. Por su historia, lo que da una imagen de producto premium. Con el desarrollo del país, los consumidores han incrementado su poder adquisitivo y quieren darse un gusto y disfrutar de un producto de calidad y con buena imagen. Ya como conclusiones tenemos que se conoció la historia del whisky, se dio a conocer también el diagrama de flujo para tener una idea de cómo se elabora el whisky, y se conoció el consumo mundial a nivel nacional, como se refiere a marketing de Pernod Ricard, y según explicó, a diferencia de los consumidores de otros países, el peruano es un consumidor de whisky, lo cual ha impulsado a la categoría a crecer a tasas anuales de 13% en los últimos años. Además, la oportunidad existe en nuestro país. Así, en la categoría de whisky, las presentaciones de lujo van representando el 45% de las ventas en Perú, según Carlos Pizarro. Y bueno, tenemos por último las referencias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al equipo por la exposición. Bueno, pese a los problemas técnicos que han habido respecto a la conexión y todo eso, pues se ha podido rescatar, ¿no? Que el proceso de elaboración de whisky en realidad es un proceso también bastante familiar a los destilados, ya nosotros lo conocemos. Podríamos decir que es un procedimiento homologado tal vez del proceso de elaboración de brandy, pero lo que cambia es la materia prima, ¿no? La materia prima en el caso del brandy, pues son uvas. En el caso del whisky, tenemos varias materias primas, pero principalmente pues son fuentes granos, ¿no? En general, para no centrarnos en una sola materia prima. Entonces, lo que podemos ver básicamente es que en este caso el whisky no tiene una denominación de origen. Hay países que se han especializado en la producción de este producto, pero no hay una restricción que nos diga que, por ejemplo, nosotros no podríamos sacar un whisky peruano. Así que es perfectamente factible para todos. Sin embargo, pues sabemos que en cuanto a la relación calidad-precio, tal vez un whisky peruano no sería tan comercialmente atractivo. Entonces, he ahí un poco el dilema, ¿no? De evaluar esta propuesta de negocio. Pero la verdad es que eh, siempre hay una oportunidad cuando hay disponibilidad de materias primas en desuso. Así que para los que estén interesados de repente en este proceso, sería muy interesante de que puedan evaluar primero, pues, sus proveedores de materia prima para ver que al menos ese aspecto lo tengan solucionado y que puedan procesar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí de repente hubiera sido interesante observar un poco más visualmente, ¿no? Cómo se categorizan los whiskies eh, por sus etiquetas, ¿no? Eso ya es una clasificación un poco más comercial, pero sí me hubiera gustado poder observar, por ejemplo, otros tipos de whisky comparándose, ¿no? O sea, por ejemplo, una etiqueta azul de Chivas Regal, por ejemplo, por hacerle un poco de cherry, a qué tipo de whisky en función a su destilación y a su añejo pertenece, ¿no? Normalmente se clasifican los whisky por añejo, pero los añejos son diferenciados. En el caso, por ejemplo, de un Chivas Regal azul, es muy similar al whisky Johnny Walker, pero doble black, hasta ahí nada más. Y las demás etiquetas que tiene este whisky escocés Johnny Walker ya implican otro tipo de procedimientos, sobre todo de purificación del destilado, que deja, digamos, bastante espacio a la creatividad por parte del productor, ¿no? Entonces, bueno, pero de todas maneras ha sido bastante importante la propuesta del equipo número 3. Y para finalizar, y le voy a pedir que sea de una manera bastante rápida, al equipo número 5, porque el equipo número 4 ya no existe. El equipo número 5, por favor, levante la mano. Sí, el equipo número 5. Equipo número 5, levante la mano, por favor.
Ok, perfecto. ¿Quién va a proyectar? Equipo 5, ¿quién proyecta? Mi persona, profesor. ¿Qué tal, Lenin? Por favor, proyecta y en 10 minutos trata de presentar tu exposición, ¿sí? 10 minutos. Puedes ir presentando ya. Ya, profesor. Muy bien, ya se puede apreciar. ¿Logran escuchar? Te escuchamos algo bajo, Lenin. Uno de mis compañeros que pueda empezar. Lenin, no sé si puedes subir un poco tu audio porque lo escucha bien bajito. Profesor, buenas tardes. Ok. Voy a empezar la exposición. Perfecto, adelante, pueden comenzar. Bien, nuevamente, profesor, buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos ha tocado como grupo número 5, que es el tema del tequila, que integra mi persona, Benítez, Mamá y María, López, Uriol Gisela, Mendoza Puelles Lenin, Ramos Collantes Silena y Vargas Pastor Jamie. Bien, introducción. La siguiente presentación tiene como fin informar a los observadores acerca de un producto que es uno de los más representativos y además originarios del país, que es el tequila, cuyo impacto ha sido tan grande que es exportado a nivel mundial. Entre los países que se encargan de recibir este producto se encuentran Estados Unidos, Alemania, España, Francia y muchos otros países del viejo continente. Objetivos de la exposición: clasificación y tipos de tequila, dar a conocer la historia, consumo mundial, descripción del proceso de producción, categorías de tequila. Tequila es de por lo menos 51% de azúcares provenientes del agave y del resto de azúcares de caña o jarabe de maíz. Tequila 100% puro de agave, composición total y absoluta de azúcares proveniente de agave. Esto nos lleva a hacer una relación de litros, de los litros producidos por una piña o bola de agave. Bien, historia del producto. El tequila es una bebida de origen ancestral que se ha producido desde el siglo XVI, aproximadamente en el año 1538, y que toma el nombre de la región donde nace. Bien, entre las leyendas que explican el origen de esta bebida, existe una que dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica cuando un rayo cayó sobre un sembradío de agaves y dada su intensidad, esto originó un incendio donde posteriormente los vapores calentaron las bolas de agave, ocasionando que de ellas emergiera una miel de sabor dulce y aroma agradable que llamó la atención de los nativos, quienes descubrieron que al fermentarse esta tenía poderes relajantes y efectos de euforia al beberla. Bien. Durante muchos años se le conoció como vino de mezcal o mezcal tequila, ya que mezcal era uno de los nombres del agave. Y en la historia se cuenta que los primeros en darle el nombre de tequila a la bebida fue uno de los productores más importantes para la industria del tequila, que cambió el nombre de vino mezcal a tequila. Estamos hablando de don Zenobio Sauza.
Lenin, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos principales materias primas e insumos. El tequila es el producto que se obtiene después de extraer, fermentar y destilar los jugos del ágave. Tequilana, Weber, bien variedad azul, uno de los elementos vegetales más fácilmente identificables del paisaje mexicano. Continúen, por favor. Continuamos con los principios de procedimiento. El agave se recibe de los campos de plantación de sauza, después de haber sido cuidados por más de 7 años al llegar a nuestra fábrica, que se hace muestreo de los lotes. Pasamos a la parte de desgrado del agave. El propósito de este proceso es preparar las fibras del agave para extraer los azúcares a través de desgarres de la piña. Pasamos a la extracción. Durante este proceso, los azúcares contenidos en la fibra desgarradas del agave se extraen de forma de una solución de agua y azúcar de agave a través de una difusión. Pasamos a la parte siguiente, a ver. Pasamos al cocimiento. Los azúcares contenidos en el agave, como la inulina, son compuestos complejos que deben ser transformados en azúcares fermentables por un proceso de hidrólisis. En la parte de la fermentación anaeróbica se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable, usando una mezcla propia de levaduras y nutrientes. Cada tanque dura de 24 horas a 28 horas, con la temperatura que varían al inicio de 32 grados y termina hasta 37 grados. En la parte de destilación, la primera destilación se lleva a cabo en columna de destilación. En este proceso se elimina agua y se concentra el alcohol del mosto fermentado. Despidiéndose de la marca de la segunda destilación, se hace alambiques para obtener un tequila con un rango del alcohol de 55 a 65%. Todos los subproductos de la destilación se tratan en una planta de tratamiento de aguas residuales para un cumplimiento total de las normas ambientales. En la siguiente tenemos como filtración. Todos los tequilas son filtrados utilizando distintos medios, comenzando con una filtración de frío a través de un filtro de carbón que renueve el exceso de compuestos grasos que puedan dar una apariencia turbia al tequila. En la parte de añejamiento, los tequilas reposados con una maduración en contenedores de madera de roble al menos 2 meses. Los tequilas añejos se maduran al menos 12 meses en barricas de roble blanco. Los tequilas extras añejos reposan al menos de 36 meses. En la parte del mezclado ya y en embalaje, que viene a ser filtrado, en este proceso se agrega agua desmineralizada, es añadida para ajustar la graduación y se hace pruebas que se asegura la consistencia del perfil conformado en los estándares de Sauza. En la siguiente viene a ser ya el envasado, que es
contiene la etiqueta y se empaca para nuestros tequilas con la tecnología automatización para el avance de la industria de bebidas. La comercialización, como vemos, en este proceso ya se agrega agua desmineralizada, es añadida para ajustar la graduación y se hace pruebas para asegurar la consistencia en el perfil conforme de los estándares de Sauza. En la siguiente, a continuación vamos a ver el flujograma. La siguiente, podría ponerlo. Ya, en la siguiente tenemos como recepción el cautivo del agave. Y tenemos la cocción, que se hace en tanques. Perdón, en autoclaves. En la desgarradora o molida, por salida tiene el bagazo y en la extracción de jugo de agave. En la parte de la fermentación de mosto, se agrega el cultivo y sale como el mosto. Sale el mosto, pasamos a la destilación. Después sigue en el reposo que se hace en barriles, de madera. Después está el almacén donde ya está el tequila a 38 a 55 grados. En la parte de la filtración, a continuación viene el envasado y la comercialización. Pasamos a la parte del consumo mundial del tequila. Ya. En la parte del consumo mundial del tequila, el tequila rompe récord de producción y exportación en el 2020. La producción de esta bebida destilada alcanzó los 374 millones de litros, que es un 6.3% que va del año del 2019. En la agroindustria del tequila rompió 3 récords en la producción de exportación y consumo agave en el 2020. A pesar de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia a nivel mundial, informó que este miércoles son notas recientes sobre los porcentajes. El Consejo Regular del Tequila, según la Cámara Nacional de Industria, el 90% de las exportaciones de tequila se realiza en México. Como podemos ver en el cuadro, en los litros que van siendo importados, esto es en el año 2019. De acuerdo al organismo, de enero a mayo pasado, las exportaciones han tenido crecimiento del 16% con una producción de 124 millones de litros. Esto teniendo en cuenta de este año pasado en Estados Unidos, comenzó la caída que tuvo en Europa y en Latinoamérica. En Estados Unidos, la categoría del tequila también sigue avanzando y observando un desempeño favorable. Por esta razón, el reto para este 2021 es hacer la industria que crezca y mantenga un dinamismo observado a la Unión Americana. En la parte del consumo en el Perú, la demanda por el consumo del tequila ha crecido el 6.3% en el 2015. En el Perú lleva consumiendo la cantidad de 303.147.664, litros de tequila. El consumo anual es menor a 0.5 litros por persona. En las oportunidades del mercado nacional, actualmente los resultados demuestran que no ha dado oportunidades en el mercado nacional. Por lo tanto, se puede concluir en el mercado nacional en ventana oportunidad de conjuntar los pequeños y aún desconocidos productores que para trabajar conjuntamente y de forma agrupada, sea capaces de estandarizar una serie de productos que ha sido de la misma calidad y el mismo envase. En la parte de conclusiones,
Como conclusión que podemos afirmar es que el producto como el tequila de origen humilde y surgió de una combinación entre una planta mexicana y un proceso español, ha crecido de manera impresionante a que ha ocupado el lugar de preferencia a nivel mundial. Por ello también se realiza una investigación de sus principios de procedimiento, de cómo se lleva a cabo cada etapa de manera concisa, manteniendo los protocolos de bioseguridad, ya que se puede encontrar licores de tiendas de conveniencia y bares y restaurantes de muchos países. El tequila de gran calidad, los producidos en la región de Altos, al igual de los relacionados en la calidad, en los costos y en el inmenso valor en lo que favorece a la exportación. Es cierto que a lo largo del tiempo ha tenido altas y bajas como cualquier empresa en el mundo, pero siempre ha sido emprendedores que han cejado su empeño a sobresalir entre los demás bebidas. Y por último tenemos las referencias. Hemos sacado información, que es el tequila en tiempos de la mundialización, y el otro es que su origen, destilación, a que le pertenece el conocimiento en una aproximación. Eso sería todo. Gracias. Ok, gracias. Bueno, es la bebida nacional de México, el tequila, ¿sí? Se elabora a partir de agave, pero ustedes ya saben que como toda bebida fermentada y posteriormente destilada, pues pasa por un protocolo bastante similar, ¿no? En este caso, la extracción de los azúcares se hace mediante cocimiento para poder, de cierta manera, pues simplificar los azúcares que están presentes dentro del agave. Es un procedimiento muy similar a lo que se hace con la quema de caña aquí en Perú, que ya no se debería hacer. Pero para poder extraer una mejor calidad de jugo, más disponible para la fermentación, en el caso de aquí de Perú, para poder obtener pues ron principalmente, o bueno, los azúcares como sacarosa que normalmente consumimos, pues básicamente se utiliza la temperatura también para desglosar. Entonces, esto lo que hace es aumentar la disponibilidad de los azúcares más simples para que las levaduras puedan hacer su trabajo, fermentar y posteriormente se destila y ya se obtiene el producto terminado, ¿no? El consumo de tequila en Perú, si bien es cierto, no es muy elevado, pues hay un nicho de mercado específico que sí consume este tipo de productos, pero es un mercado que está bastante saturado ya con algunas marcas presentes en el mercado, ¿no? De todas maneras, como les digo, en la medida en que existe la materia prima no disponible, se pueden generar oportunidades de negocio. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado las exposiciones correspondientes a esta semana. Sí, les recuerdo que la siguiente semana es su evaluación, ¿sí? Su evaluación de procesos. Entonces, les pido a todos los grupos que por favor sus diapositivas las compartan en el grupo de WhatsApp donde estamos todos, para que todos tengan acceso a estas diapositivas. Va a venir teoría y va a venir práctica, ¿ok? Ya ustedes saben cómo es el proceso de evaluación. Los exámenes de innovación todavía no han sido revisados del todo, pero he visto algunos trabajos bastante interesantes y otros que no están tan interesantes y que más bien me da la impresión de que hubieran realizado el trabajo de una manera muy apurada, ¿no? Entonces, pues, se les ha dado plazo suficiente para que ustedes puedan trabajar esta evaluación y bueno, las calificaciones hablarán por sí solas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estaríamos viéndonos para su evaluación el día martes. ¿Sí? Por favor, prepárense para que puedan dar una evaluación de procesos a la altura, ¿no? Y bueno, espero tener sus notas de innovación también para el día martes o miércoles. Muy bien, jóvenes, con esto estaríamos cerrando esta sesión. Cuídense bastante, gracias por su atención y participación y nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Hasta luego, buenas tardes.
Chao, profesor. No. Luego, señor.